Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Show de los Inadaptados. En esta ocasión me encuentro con Seba, como siempre. Luis, hola Seba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de cómo ustedes estén escuchándonos. Y hoy, en este nuevo año, nueva vida que nos involucra a nosotros, vamos a hablar de algo que siempre hemos querido transmitir a ustedes, y es la trilogía del... Bueno, no tanto la saga, pero sí... Más bien el espíritu de todas estas obras, ¿no? Sí. Es El Señor de los Anillos y la saga del Hobbit. Así es. Y todo, porque nosotros somos muy fanáticos, ¿cierto, Bruno? Así es. Sin embargo, no vamos a hablar primero de las películas, sino que vamos a dar un repaso primero a distintas obras antes de la trilogía de Peter Jackson. Y principalmente ustedes conocerán la serie Hobbit más por la parodia que hicieron en Smiling Friends que por la serie en sí mismo, pero vamos a hablar de la serie de miniserie que hicieron del Hobbit de los años 70. Sí. Bueno, es una trilogía que comienza con el Hobbit en el año 1977. Después se hace un libro que relata las primeras dos películas de Señor de los Anillos en una sola, que se llama El Señor de los Anillos. Y después sale la última película, que es del Retorno del Rey. Y esas tres películas no tienen mucho en común, porque no son trilogías que van una después de otra, digamos, no van seguidas. Pero vale la pena. A mí me gusta más, por ejemplo, pero vale la pena, si es que uno quiere introducirse en el mundo de Tolkien, comenzar con la primera obra que escribió, ¿no es cierto?, que es El Hobbit. Esa fue la primera obra que Tolkien escribió. El Hobbit, Peter Jackson hizo también una serie de 3 películas que yo encuentro que fue demasiado. Le incluyó muchas cosas que no iban en el libro, lo extendieron tanto y trataron de hacer un Señor de los Anillos 2 que no les resultó. Además, los demonios del corporativismo, como ustedes saben. Sí, la plata que maneja todo. Pero yo me quedo más con la versión del año 1977. Era que, bueno, personalmente considero que envejeció mal, pero no envejeció mal. Yo no la he podido encontrar en buena calidad, porque es una película que no se fue vendida en los cines, sino que se vendió. Bueno, es una serie para televisión, para televisión y VHS en ese momento. ¿Ya? La producción de Rankin y Bass, era el director Bass de esta película. Arthur Rankin era el que hacía los dibujos y el concepto, digamos, artístico del tema, y John Bass era el director de esta película. Yo encuentro que tanto la dirección como se cuenta la historia y el arte sobre todo es maravilloso en esta película. Se hablan a modo general, porque es un libro, obviamente no se puede relatar en un libro, en una película corta de 90 minutos máximo, que es para televisión y VHS, no se puede comentar toda la historia en una película, pero es bastante fiel, un poco sintética, pero bastante fiel y mucho más acuerdo al libro que la versión de Tolkien. Es fantástica. Pero o sea, es más fiel al libro que el propio libro. Perdón, que el propio es más fiel que la versión de Peter Jackson del Hobbit. Sí, aclaremos bien. Bueno, el Hobbit del 77 es una película anime. No es americana. ¿Cómo? ¿En serio la hicieron en Japón? Sí, está hecho por japoneses y se basaron mucho en otra película de los 70 que se llama Heavy Metal. Era del orbe verde que se convertía en superpoderoso. Sí, la vi. ¿Sí la viste? No la vi, sino que la conozco. Ya, vale. Heavy Metal también es un gran ejemplo de este tipo de películas, que eran cosas freaks, que la animación lo daba todo en ese tiempo, que la película actuaba con actores y con efectos especiales no daban la talla a veces, pero lo hacían a través de la animación. Y se basaron mucho en eso, el concepto del anime. Y es una película para niños, no esperen algo para adultos, pero se van a llegar a una gran sorpresa porque a mí me encanta. Se parece mucho al libro, y además que el libro tiene esa nota que es un libro infantil, no es como El Señor de los Anillos, que es un poco más adulto. El Hobbit es un libro bastante infantil, y eso es lo que hizo Tolkien en un momento.
El Hobbit lo pensó para niños y luego El Señor de los Anillos lo pensó para esos niños que ya habían crecido. Así que eso recomiendo mucho El Hobbit. Tiene un guiño en Smiling Friends, si es que le gusta Smiling ¿La Friends. mencionemos en Line Friends? Sí. Y bueno, después de eso está la película, como dije, El Señor del Anillo y El Retorno del Rey, que son las dos animadas que vienen. Pero no me gustan mucho y además que siento que el arte ya no cayó. Estás hablando de la versión de Baskin. De todas las versiones animadas que fueron antes del 2000. Podríamos hacerlo también. Podríamos mencionarlas también. Solo mencionar, sí, que el efecto que utilizaron es la rotoscopía. Así es. Y además grabaron muchos demonios, muchos personajes en la versión siguiente. Grabaron figuras en alto contraste, en sombras. Entonces se aleja mucho de lo que es la idea del concepto original del juego. Bueno, así que eso, lo vimos. ¿Y qué te pareció a ti? ¿Cuál fue tu impresión como primera vez que lo viste? Pues está bacán, pero como tú dices, como una versión muy sintetizada del libro, es muy apresurada en ciertas cosas. Por ejemplo, al inicio nos relatan el desarrollo, no el desarrollo de la historia, sino como el universo del mundo, pero bueno, en el libro es como más completa esa información, como por ejemplo, nos describen más bien la vivienda de Bilbo, más el estilo de vida que prefieren llevar los hobbits. En cambio, la película empieza con Bilbo fumándose un buen porro con las patas al aire y de la nada aparece Gandalf. Sí, aunque bueno, aparece, eso es fiel a la comunidad del anillo, que dice que siempre aparece en el momento justo. Sí. Y dice: hola, he venido a enviarte una emancipación muy, muy emanciposa. Y dice, Gandalf es mi nombre. Y mi nombre es Gandalf. Significa yo. Sí. Sí, es medio redundante. Sí, no, pero bien. Sí, pero y luego aparecen los enanos de golpe, como si se tomaran la sangre de Gandalf y adquirieran sus poderes, como si fuera Jesús o algo. Hay unos personajes que no están muy acorde a los libros. ¿Te acuerdas de los elfos? Sí. ¿Cómo eran los elfos? Los elfos, según las películas, son los seres más perfectos de la Tierra y por eso los odio. Son como los chinos, siempre hacen todo. Sí, y según el libro también, pues eran los perfectos, que eran rubiecitos, que eran ligeros, que eran, qué sé yo, hermosos, qué sé yo, que longevos. Y en la película, ¿cómo están representados? Como unas weas verdes, parecen más bien gnomos. Sí, como unos goblins. Sí, una especie de goblins. Y los orcos son como unos gnomos que parecen tener cataratas porque tienen los ojos bien azul. Sí, así como muy oscuro. Sí, muy raro. Un azul muy oscuro. Pero bueno, llegan después a través de los barriles, qué sé yo, llegan por el río al lugar de los hombres. Y ahí se cuenta todo muy rápido. Van a la búsqueda de la montaña solitaria. De la montaña solitaria a matar a Smaug. ¿Y qué te pareció Smaug? ¿Viste que tenía muchos rasgos orientales para ser un dragón? Tenía obviamente una vista. También tenía una vista láser. Una vista láser, sí. Sí, literalmente. Era como dos linternas. Así que podemos bromear de que era un cyborg. Sí. En realidad era un prototipo y lo usaban los hombres para engañar a los forasteros y así robarse su plata y matarlos. Sí. Tenían un lanzallamas casero también. Apunten batería. Pero, otra cosa hay que decir. La música. ¿Qué te pareció la música? Era casi mitad y mitad. Casi mitad relator y casi mitad canciones. Sí. Era muy, muy musical. Era un segundo musical. Y lo más impresionante es que las canciones son muy poco memorables, voy a ser honesto. Sí, es que lo que pasa es que en el Hobbit y en el Señor del Anillo hay canciones escritas por... Sí, hay poemas. Sí, exacto, entonces la musicalizaron... El tema es que no sé cómo musicalizarlas realmente, porque siempre que las leo escriben la misma libro. Sí, yo creo que eso es parte ya de la creatividad de cada uno. Sí, y eso, hay una versión también del Señor del Anillo, la rusa, ¿cierto? ¿Qué opinas de esa? No la he visto, pero sé que la versión soviética. Sí, la versión soviética. De bajos recursos porque el dinero va hacia el Estado, supongo.
Bueno, pero ¿es mala o una buena versión? Eso es lo que importa, que queremos saber. Depende porque no la he visto. ¿Sabes que hay una versión antes de esta? Es que no fue la primera, pero es la más seria, digamos, el proyecto más serio. Pero antes de esta, hubo una película, era como un corto, de Checoslovaquia, en el 1966, animada también. Cuando República Checa aún se llamaba Checoslovaquia, Hay qué viejo. que buscar ese video porque yo no lo he visto ya. Ya. Y ese también era un guiño al Hobbit, pero esta es una versión más fiel, el Hobbit del 1977. ¿Y quieres saber algo? Peter Jackson, para hacer su obra maestra del Señor del Anillo, se basó mucho en el Hobbit y en el Señor del Anillo animado. Mucho. De hecho, se pueden hacer comparaciones con los fotogramas de las películas y se nota ahí la se nota el guiño o la referencia que tomó. Está todo muy bien diseñado, muy bien bonito. Yo recomiendo de verdad que la vean con los niños también. Mira, ahí hay un elfo. Es aún más feo. Un ser del demonio, es más feo que Gollum. Bueno, y eso sería la crítica express del Hobbit de 1977. Recomendable totalmente, ¿cierto? Sí. Igual veanla, no esperen nada, digamos, no hagan expectativas. Comprendan que eran otros tiempos. Sí, otras épocas, otros materiales para hacer las cosas, porque Sobre todo mucho más análogo, todo a papel, a lápiz. Eso se nota también en la película. de hecho te voy a contar un dato curioso. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí con el mundo de la animación, que antes se usaban pliegues de distintas partes para hacer una animación y para hacer un fondo, con background, foreground y todo. Y eran como distintas fases de vidrio y pintaban ahí. Exacto. Para que así cuando hagan el efecto de la cámara se vea como una transición mucho más limpia, porque Exacto. si fuera toda una pintura así seca sería como una transición muy estática, sí. Estático. Entonces con las capas, digamos, de perspectiva, tú puedes hacer que el fondo tenga, y todas las capas de adelante tengan una velocidad distinta de movimiento. Entonces eso hace que la profundidad de campo sea un poco más parecida. Eso se hace en el Hobbit. Se hace. Bueno, amigos, se extrañan esas épocas en las que la animación era hecha con cariño y no se podría decir que era hecha con cariño, sino con lo que se tenía. Hay un video de Walt Disney que explicando eso, las películas de Disney, la antigua Bambi, explica cómo hace eso de la perspectiva. Búsquenlo. Bueno, chicos, fue un placer hablar de cine contigo hoy día, Bruno. Un placer que todos ustedes nos escuchen también. No llueve pero gotea, o sea, vamos tirando contenido cada vez que podemos, y este es un proyecto más bien un proyecto bonito que tenemos nosotros dos y lo hacemos cuando queremos hablar de algo serio. Sí, entonces para hablar sobre esto tuvimos que sentarnos, ver las películas, analizar todo detalle por detalle, así que aquí se lo traemos, chicos. Nos vemos en otro número de El Show de los Inadaptados.